Hola, queridos amigos. Que la paz y las bendiciones de Dios estén contigo hoy. En este mensaje, exploraremos cómo descubrir y seguir la voluntad de Dios para su vida. ¿Alguna vez te has preguntado cuál es su propósito para ti o luchado por entender su plan? Prepárate para un viaje poderoso mientras nos sumergimos para escuchar la voz de Dios, confiar en su guía y encontrar la paz en su plan perfecto. Quédate con nosotros, no querrás perderte esto. ¿Cómo descubrir el propósito de Dios en tu vida? ¿Alguna vez te has preguntado por qué estás aquí? ¿Cuál es tu verdadero propósito en este vasto mundo? Muchas personas pasan por la vida sintiéndose perdida o incierta, pero Dios tiene un plan divino para cada uno de nosotros. Este plan no siempre es claro de inmediato, pero puede revelarse mientras caminas en la fe y busca la guía de Dios. Comprender su propósito puede traer inmensa paz, claridad y dirección, especialmente durante momentos de duda o confusión. Cuando la vida se siente abrumadora, sabiendo que Dios ha diseñado un camino específicamente para usted puede ofrecer una sensación de seguridad y esperanza. No estás deambulando sin rumbo. Tu vida tiene significado, y ese significado está entrelazado con la voluntad de Dios para ti. El viaje para descubrir el propósito de Dios comienza con la comprensión de que no estás solo. Dios te creó con intencionalidad, y Él camina junto a ti mientras navegas por tu camino. La Biblia nos recuerda en Jeremías 29:11. Porque sé los planes que tengo para ti, declara el Señor, planea prosperarte y no dañarte, planea darte esperanza y un futuro. Este poderoso verso sirve como un recordatorio de que el plan de Dios para su vida está lleno de bondad, esperanza y un futuro más brillante de lo que puede imaginar. Pero, ¿cómo aprovechas este plan? El primer paso es buscar a Dios en todo lo que haces. Cuando le abres tu corazón, permites que su presencia trabaje en todos los aspectos de tu vida, alineando tus pasos con su voluntad divina. Una de las formas más profundas de comenzar a comprender el propósito de Dios es a través de la oración. La oración no es solo una rutina de pedir cosas, es una herramienta poderosa para alinear tu corazón con la voluntad de Dios. En sus oraciones, pídale a Dios que revele su plan para su vida, pero también recuerde escuchar. Muy a menudo, nos apresuramos a través de nuestras oraciones, hablando todos nuestros deseos y preocupaciones sin tomarse el tiempo para estar quieto y escuchar lo que Dios tiene que decir a cambio. En el silencio, Dios a menudo susurra respuestas a las preguntas que pesan en su corazón. Es posible que su voz no siempre vaya en revelaciones atronadoras, sino en sutiles empujones y confirmaciones tranquilas. La clave es la paciencia. El momento de God no es nuestro momento, y sus formas a menudo están más allá de nuestra comprensión inmediata. Confía en que revelará su plan en el momento perfecto. Otro elemento esencial para descubrir el propósito de Dios es a través de las Escrituras. La Biblia está llena de sabiduría, historias y enseñanzas que pueden guiarlo en su búsqueda del propósito. No es solo un libro de textos antiguos, sino un documento de respiración viva que habla directamente de los desafíos y preguntas de hoy. Compensarse regularmente en las Escrituras lo ayudará a comprender mejor el carácter de Dios y sus deseos para su vida. Por ejemplo, Proverbios 3:5-6 nos anima a confiar en el Señor con todo tu corazón y no inclinarte en tu propio entendimiento. En todas tus formas, someter a Él, y Él hará tus caminos rectos. Estos versículos son un recordatorio de que cuando dejemos de confiar únicamente en nuestra propia comprensión y confiamos plenamente en Dios, nos guiará a lo largo del camino correcto. Además, las personas con las que te rodeas pueden desempeñar un papel importante en el descubrimiento de tu propósito. Comunidad con creyentes que también buscan la voluntad de Dios pueden proporcionar apoyo, aliento y sabiduría. Rodearse de una comunidad de fe fuerte le permite aprender de las experiencias de los demás, compartir sus viajes de fe y obtener información sobre cómo Dios podría estar trabajando en su propia vida. Estas personas pueden ayudarlo a mantenerlo castigado cuando enfrenta desafíos y le recuerda que se mantenga enfocado en el plan mayor de Dios, incluso cuando el camino por delante parece incierto. Además, comprender sus dones y talentos es crucial para encontrar su propósito. ¿Cuáles son las cosas en las que naturalmente sobresalgas? ¿Cuáles son las pasiones que te impulsan? Dios nos da a cada uno de nosotros dones únicos, y estos talentos no se dan por accidente. Son herramientas diseñadas para ayudar a cumplir su mayor propósito para nuestras vidas. Romanos 12:6 dice, tenemos diferentes dones, según la gracia que nos dio a cada uno de nosotros. Si eres experto en enseñanza, liderazgo, creatividad o servicio, estos regalos son parte de cómo Dios pretende que te impactes en el mundo que te rodea. A menudo,
El propósito de Dios se revela a través de las experiencias por las que pasamos, tanto los momentos alegres y las dificultades. ¿Alguna vez has pasado por una temporada difícil en la vida, solo para darte cuenta más tarde de que te dio forma de manera que te preparó para algo mayor? Dios usa cada experiencia, cada prueba y cada triunfo para moldearnos en la persona que debemos ser. A veces, los mismos obstáculos que enfrentamos son los pasos para descubrir su voluntad para nuestras vidas. Estas experiencias nos enseñan resiliencia, empatía y una dependencia más profunda de la gracia de Dios. Servir a los demás también puede proporcionar claridad para comprender el propósito de Dios. Cuando sales de ti mismo y te concentras en satisfacer las necesidades de los demás, permites que Dios trabaje a través de ti de maneras poderosas. El servicio no solo es satisfactorio, sino que también puede abrir los ojos a oportunidades que se alinean con el llamado de Dios. En momentos de servicio, Dios a menudo revela nuevas vías que quizás no hayas considerado antes. Ayudar a otros no solo refleja el corazón de Dios, sino que también puede guiarlo más cerca de su propio propósito divino. Es importante confiar en el proceso y ser paciente. Muchos de nosotros queremos respuestas inmediatas y un plan claro para nuestras vidas, pero el plan de Dios se desarrolla en su momento, no en el nuestro. Aprender a confiar en su proceso requiere fe, especialmente cuando el camino parece poco claro. Abrace la incertidumbre y recuerde que la fe a menudo implica dar un paso adelante sin ver toda la imagen. Hebreos 11:1 nos recuerda que la fe es confianza en lo que esperamos y garantizamos lo que no vemos. Caminar por fe significa confiar en que el plan de Dios está en funcionamiento, incluso cuando no puedes ver el alcance total. Finalmente, permanezca obediente a la palabra de Dios en cada área de su vida. A veces, el propósito de Dios no se revela en grandes gestos, sino en su fidelidad a las pequeñas tareas cotidianas. La obediencia en las áreas aparentemente insignificantes puede conducir a mayores oportunidades en el futuro. Cuando le muestras a Dios que eres fiel con poco, Él te confiará más. Lucas 4:10 nos dice: en quien se puede confiar con muy poco también se puede confiar en que se pueda confiar mucho. Su compromiso de vivir de acuerdo con la palabra de Dios, incluso en lo mundano, puede ser un poderoso testimonio y un camino para descubrir su mayor propósito. Si está encontrando valor en este vídeo y está resonando con usted, no olvide suscribirse a nuestro canal y compartir este mensaje con alguien que necesita escucharlo. Deja un comentario con tus pensamientos. 5 señales claras que estás siguiendo la voluntad de Dios. Seguir la voluntad de Dios a veces puede sentirse como navegar por un camino complejo, pero hay ciertos signos que pueden tranquilizarte cuando te diriges en la dirección correcta. Una de las indicaciones más claras es un profundo sentido de paz, incluso en situaciones desafiantes. Esta paz no significa que todo sea fácil, pero más bien, es una calma interna que proviene de saber que estás alineado con el plan de Dios. La Biblia nos dice en Filipenses 4:7, y la paz de Dios, que trasciende toda comprensión, protegerá sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. Este tipo de paz no puede ser fabricado por circunstancias. Es un regalo de Dios, afirmando que estás en el camino correcto. Otra señal de que estás siguiendo la voluntad de Dios es cuando comienzas a ver que las puertas se abren de manera inesperada. A veces, cuando estás alineado con lo que Dios quiere, las oportunidades parecen aparecer en el momento justo. No se trata de que todo se le entregue fácilmente, sino de reconocer cuando Dios está orquestando las circunstancias a su favor. Podría ser una oferta de trabajo, una oportunidad para ayudar a alguien o incluso conocer a una persona que lo inspira a avanzar en la fe. Estas puertas, cuando Dios abre por Dios, tienden a alinearse con su propósito para su vida y lo ayudarán a crecer espiritual y personalmente. Cuando sigues la voluntad de Dios, tus deseos comienzan a cambiar de alineación con la suya. El Salmo 37:4 dice: déjate del Señor, y Él te dará los deseos de tu corazón. Esto no significa que Dios simplemente te dé todo lo que quieras, sino que a medida que te acercas a Él, tu corazón comenzará a desear las cosas que desea para ti. Te encontrarás con ganas de servir más a los demás, buscando justicia y viviendo el amor en todos los aspectos de tu vida. Cuando tus deseos reflejan el carácter de Dios, es una fuerte señal de que estás caminando en su voluntad. Otra indicación clara es cuando experimenta el crecimiento espiritual. Mientras sigues la voluntad de Dios, encontrarás que tu relación con Él se profundiza. Empiezas a confiar en Él más plenamente, y tu fe se fortalece a través de cada experiencia, tanto buena como mala. Este crecimiento a menudo va acompañado de una comprensión más clara de su palabra y cómo se aplica a su vida. Es como si estuvieras viendo a través de una lente que se ha limpiado, y de repente todo tiene más sentido. El crecimiento espiritual es un viaje de por vida, pero cuando sigues la voluntad de Dios, se acelera mientras caminas más cerca de Él.
Una señal a menudo pasada por alto es una sensación de alegría, incluso en tiempos difíciles. La alegría es diferente de la felicidad, que se basa en circunstancias. La alegría proviene de la seguridad de que Dios está contigo y te está guiando. En James 1, 2-3, nos dicen: considérelo puro alegría, mis hermanos y hermanas, cada vez que enfrentan pruebas de muchos tipos, porque sabes que las pruebas de tu fe producen perseverancia. Cuando caminas en la voluntad de Dios, experimentas esta alegría inquebrantable, sabiendo que cualquier prueba en que te vayas, Dios las está usando para un propósito mayor. Seguir la voluntad de Dios a menudo resulta en mayor claridad sobre sus decisiones. La confusión que una vez sintió comienza a desvanecerse, y te encuentras tomando decisiones con confianza, no porque tengas todas las respuestas, sino porque confías en que Dios te está llevando. Esta claridad a menudo se produce después de pasar tiempo en oración y reflexión, permitiendo que Dios hable en su vida. Cuando te sientes más seguro sobre tu dirección, incluso si es difícil, es una señal de que la mano de Dios te está guiando. Una de las señales más poderosas de que estás siguiendo la voluntad de Dios es cuando comienzas a ver los frutos del Espíritu manifiesto en tu vida. Gálatas 5, 22-23 enumera estas frutas como amor, alegría, paz, tolerancia, amabilidad, bondad, fidelidad, gentileza y autocontrol. Estas características se vuelven más evidentes a medida que caminas con el Espíritu. Si te encuentras creciendo en estas áreas, es una señal clara de que te estás moviendo en línea con lo que Dios desea para ti. Otra indicación de que estás en el camino correcto es cuando sientes un fuerte sentido de propósito. Este propósito no se trata solo de lo que haces para vivir o tus objetivos en la vida. Se trata de sentir que eres parte de algo mayor. La voluntad de Dios siempre implica ser parte de su plan más grande, lo que se puede ver en cómo sus acciones comienzan a impactar positivamente a los demás. Ya sea a través de actos de bondad, liderazgo o servicio, su vida comienza a reflejar el propósito que Dios ha pretendido que usted. Una señal importante es cuando comienzas a sentirte menos ansioso por el futuro. Confiar en la voluntad de Dios significa liberar el control y entregar sus miedos sobre lo que está por venir. Esto no significa que no experimentará momentos de preocupación, pero en general, notará un cambio en cómo se acerca a lo desconocido. En lugar de estresarse por cada detalle, confía en que Dios tiene un plan y que Él ya está allí, esperando guiarlo a través de lo que venga después. Cuando sigues la voluntad de Dios, también comienzas a ver cómo las experiencias pasadas, incluso las dolorosas, se usan para tu crecimiento y en beneficio de los demás. Nada se desperdicia en la economía de Dios, y puede convertir incluso las situaciones más difíciles en oportunidades de crecimiento y testimonio. Puede encontrar que algo por lo que pasaste hace años tiene sentido de repente al ver cómo Dios lo está usando para dar forma a tu presente y futuro. Una señal a menudo sorprendente es cuando te encuentras con resistencia. Seguir la voluntad de Dios no significa que todo sea una navegación suave. De hecho, a veces el enemigo intentará arrojar obstáculos en tu camino cuando estés en el camino correcto. Esta resistencia puede venir en forma de desánimo, duda o desafíos de los demás, pero también puede ser un indicador de que está exactamente donde se supone que debe estar. Cuando enfrentas estos desafíos, es importante recordar que Dios te equipa para superarlos. Otra señal es el sentido de satisfacción que siente al saber que está cumpliendo su propósito. Esta satisfacción no es la complacencia, sino más bien una profunda satisfacción al saber que estás viviendo la vida que Dios pretendía para ti. Es una sensación de que, incluso en medio de las luchas, estás exactamente donde necesitas estar. Esta satisfacción a menudo va acompañada de gratitud, ya que comienzas a ver las bendiciones de Dios más claramente en tu vida. Finalmente, la última señal es cuando su vida comienza a inspirar a otros. Mientras caminas en la voluntad de Dios, sus acciones y opciones comienzan a tener una influencia positiva en quienes lo rodean. La gente notará la paz, la alegría y el propósito que llevas, y a menudo los llevará a buscar a Dios por sí mismos. Tu vida se convierte en un testimonio vivo de lo que significa seguir la voluntad de Dios, y a través de eso, ayudas a llevar a otros a Él. Si estas ideas lo están ayudando, asegúrese de compartir este vídeo con alguien que también lo necesite. No olvides que me gusta y suscribirte para obtener más contenido edificante. Porque confiar en la voluntad de Dios transforma todo. Confiar en la voluntad de Dios puede ser una de las experiencias más liberadoras y transformadoras en su viaje espiritual. Cuando aprende a soltar sus propios planes y abrazar completamente el diseño de Dios para su vida, lo cambia todo. Cómo aborda los desafíos, cómo ve su futuro e incluso cómo se ve a sí mismo. Confiar en Dios no significa que la vida se vuelva instantáneamente más fácil, pero sí significa que puedes recorrer incluso las situaciones más difíciles con una sensación de paz y propósito. La Biblia nos tranquiliza en Proverbios 3,
5 a 6. Confía en el Señor con todo tu corazón y no se inclina en tu propio entendimiento. En todos tus caminos, someterse a Él, y Él hará tus caminos rectos. Este versículo destaca la profunda diferencia que la voluntad de Dios hace en nuestras vidas. Cuando dejamos de intentar controlar todo nosotros mismos y rendirnos a su sabiduría, encontramos que nuestro camino se vuelve más claro, incluso si el viaje en sí es un desafío. Uno de los cambios más significativos que ocurren cuando confías en la voluntad de Dios es cómo manejas la incertidumbre. La vida está llena de incógnitas, y muchos de nosotros pasamos mucho tiempo preocupándonos por lo que podría suceder. Pero cuando confías en que Dios tiene el control, el miedo a lo desconocido comienza a desvanecerse. Te das cuenta de que pase lo que pase, Dios tiene un plan, y sus planes siempre son para tu bien. Jeremías 29:11 nos recuerda: porque sé los planes que tengo para ti, declara el Señor, planea prosperarte y no dañarte, planea darte esperanza y un futuro. Esta promesa se convierte en una base de paz, ayudándote a enfrentar las incertidumbres de la vida con confianza, sabiendo que Dios está guiando tus pasos. Otra poderosa transformación que proviene de confiar en la voluntad de Dios es la capacidad de encontrar un propósito en el dolor. Todos pasan por tiempos difíciles, pero cuando confías en el plan de Dios, incluso tus luchas adquieren un nuevo significado. En lugar de ver los desafíos como contratiempos, comienza a verlos como oportunidades de crecimiento. Dios no pierde ninguna experiencia. No importa cuán doloroso y, a menudo, nuestras heridas más profundas se conviertan en la fuente de nuestro mayor crecimiento. Romanos 8:28 dice: y sabemos que en todas las cosas que Dios trabaja por el bien de quienes lo aman, que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Cuando confías en la voluntad de Dios, entiendes que incluso en dificultades, Él está trabajando para tu bien, usando cada situación para darte forma a la persona que debes ser. Cuando confía en la voluntad de Dios, su perspectiva sobre el éxito también cambia. En un mundo que a menudo equipara el éxito con la riqueza, el poder o el estatus, confiar en el plan de Dios le enseña que el verdadero éxito se trata de cumplir su propósito para su vida. Este cambio en la perspectiva puede ser increíblemente liberador. Ya no sientes la presión de perseguir después de los logros mundanos. En cambio, te enfocas en vivir una vida que honra a Dios. El éxito se vuelve menos sobre lo que logras a los ojos de los demás y más sobre cuán fielmente estás siguiendo el camino que Dios ha puesto ante ti. Esto no significa que el éxito material no vendrá, pero significa que sus prioridades están alineadas con la voluntad de Dios, no las expectativas del mundo. Confiar en la voluntad de Dios también cambia la forma en que tomas decisiones. En lugar de confiar únicamente en su propia comprensión o deseos, busca la guía de Dios en cada elección que haga. Esto a menudo conduce a decisiones que pueden parecer contradictivas desde una perspectiva mundana, pero están perfectamente alineadas con el plan de Dios. Por ejemplo, puede optar por tomar un trabajo que paga menos pero que ofrezca más oportunidades para servir a los demás, o puede hacer un movimiento que no tenga sentido para nadie más, pero se siente bien en su corazón. Cuando confías en la voluntad de Dios, tus decisiones están enraizadas en la fe, no el miedo, y tienes confianza en que Él te está guiando en cada paso del camino. Otra transformación que proviene de confiar en la voluntad de Dios es un sentido más profundo de paz en sus relaciones. Cuando confía en que Dios tiene el control, es menos probable que sienta la necesidad de controlar a los demás. Esto puede conducir a relaciones más saludables y más satisfactorias, ya que aprende a dejar de lado las expectativas poco realistas y la confianza de que Dios está trabajando en los corazones de las personas que te rodean. Confiar en Dios también te ayuda a perdonar más fácilmente, ya que entiendes que su plan es más grande que cualquier conflicto o dolor. Empiezas a ver a los demás a través de los ojos de Dios, con compasión y gracia, sabiendo que Él es el mejor sanador y restaurador de relaciones rotas. Confiar en la voluntad de Dios también transforma la forma en que ve el futuro. En lugar de preocuparse por lo que podría suceder, se acerca al futuro con esperanza y expectativa, sabiendo que Dios ya está allí, preparando el camino para usted. Esto no significa que no enfrentarás desafíos, pero sí significa que los enfrenta con un sentido de propósito y confianza, sabiendo que los planes de Dios son siempre para tu bien. Aprendes a vivir con una perspectiva eterna, centrándose no solo en el aquí y ahora, sino en la imagen más amplia de lo que Dios está haciendo en tu vida y en el mundo. Uno de los cambios más significativos que provienen de confiar en la voluntad de Dios es cómo te ves a ti mismo. Muchas personas luchan con sentimientos de insuficiencia, creyendo que no son lo suficientemente buenos o que no están al día. Pero cuando confías en la voluntad de Dios, comienzas a verte a ti mismo como Dios te ve, querido, valorado y elegido para un propósito específico. Esta realización puede ser increíblemente empoderadora.
Ya no estás definido por los estándares del mundo o por tus errores pasados, sino por el amor incondicional de Dios y sus planes para tu futuro. Confiar en la voluntad de Dios te ayuda a abrazar tu identidad como su hijo, con un papel único que desempeñar en su reino. Finalmente, confiar en la voluntad de Dios transforma la forma en que experimentas alegría. Cuando tu vida está alineada con el plan de Dios, comienzas a experimentar una alegría más profunda y duradera que no depende de las circunstancias. Esta alegría proviene de saber que estás exactamente donde estás destinado a estar, caminando en sintonía con el propósito de Dios. Incluso en tiempos difíciles, esta alegría te sostiene, recordándole que Dios está contigo y que sus planes para tu vida son buenos. A medida que continúa confiando en su voluntad, esta alegría se convierte en una constante en su vida, independientemente de los desafíos que se le ocurran. Si estas ideas le están hablando a su corazón, asegúrese de suscribirse y compartir este vídeo con un amigo que podría usar un poco de aliento hoy. No olvides dejar tus pensamientos en los comentarios a continuación. ¿Qué hacer cuando no entiendes la voluntad de Dios? Hay momentos en la vida en los que la voluntad de Dios se siente confuso, o peor, completamente incomprensible. Es posible que esté pasando por una temporada en la que nada tiene sentido, donde sus oraciones parecen sin respuesta, y se encuentra preguntando por qué están sucediendo ciertas cosas. En estos momentos, es importante recordar que no entender la voluntad de Dios no significa que no esté trabajando en tu vida. De hecho, algunos de los mayores crecimientos y avances ocurren en tiempos de confusión e incertidumbre. Proverbios 3, 5-6 nos da un consejo sabio. Confíe en el Señor con todo su corazón y no se apoye en su propio entendimiento. En todos sus sentidos, someterse a Él, y Él hará sus caminos rectos. Cuando confiamos en la sabiduría de Dios, incluso cuando nuestra propia comprensión falla, nos posicionamos para recibir su guía. Cuando te encuentras sin entender la voluntad de Dios, lo primero que debe hacer es dejar de luchar por las respuestas y, en cambio, rendirte. Puede ser tentador tratar de resolver todo por su cuenta, para controlar cada detalle de su vida. Sin embargo, los planes de Dios a menudo son mucho mayores y más intrincados de lo que podemos comprender. Isaías 55, 8-9 nos recuerda: porque mis pensamientos no son tus pensamientos, tampoco son tus caminos, declara el Señor. Como los cielos son más altos que la tierra, también son mis caminos más altos que tus caminos y mis pensamientos que tus pensamientos. Aceptar que no siempre entenderás sus caminos puede traer una sensación de paz. La rendición no significa rendirse, significa confiar en que Dios tiene un plan incluso cuando no puedes verlo. La oración se vuelve aún más esencial en los momentos en que no entiendes la voluntad de Dios. Esto es cuando necesitas acercarte aún más a Él, buscando no solo respuestas, sino también su presencia. A veces, la oración no cambia de inmediato su situación, pero siempre te cambia. Cambia su enfoque de sus problemas al poder de Dios, de su confusión a su soberanía. Filipenses 4, 6-7 nos alienta: no estén ansiosos por nada, sino en cada situación, por oración y petición, con acción de gracias, presenta tus solicitudes a Dios. Y la paz de Dios, que trasciende toda comprensión, protegerá sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. En oración, podemos liberar nuestras frustraciones, nuestros miedos y nuestras incertidumbres, permitiendo que Dios nos llene de su paz. Además de la oración, buscar sabiduría de la Biblia es crucial cuando la voluntad de Dios se siente poco clara. La Biblia está llena de historias de personas que enfrentaron inmensos desafíos, pero a través de la fe y la obediencia, descubrieron que los planes de Dios eran mucho mayores de lo que podrían haber imaginado. Piensa en Joseph, quien fue vendido como esclavitud, encarcelado injustamente y separado de su familia. Sin embargo, al final, Dios usó las pruebas de José para salvar a una nación entera de la hambruna. Génesis 50, 20 registra a Joseph diciendo a sus hermanos: tenías la intención de dañarme, pero Dios tuvo la intención de que bien lograra lo que ahora se está haciendo, el Salvador de muchas vidas. Cuando no entiendes la voluntad de Dios, regresa a su palabra y recuerda que siempre ha trabajado incluso en las circunstancias más difíciles. Otro paso importante es buscar un abogado de amigos o mentores de confianza, llenos de fe. A veces, Dios usa a otras personas para decir sabiduría y claridad en nuestras vidas. Proverbios 3:22 nos dice: los planes fallan por falta de asesoramiento, pero con muchos asesores, tienen éxito. Rodéate de personas que te animen a confiar en el plan de Dios, incluso cuando no tiene sentido. Estas personas pueden orar con usted, ofrecer información por sus propias experiencias y ayudarlo a mantener sus ojos fijos en Dios cuando la confusión amenaza con abrumarlo. Durante las temporadas de incertidumbre, la paciencia es clave. El momento de Dios es a menudo diferente del nuestro,
y puede ser difícil esperar cuando estás desesperado por respuestas. Sin embargo, la paciencia es una parte vital de confiar en la voluntad de Dios. El Salmo 27:14 dice: Espera al Señor, sé fuerte, toma corazón y espera al Señor. Si bien esperar puede ser incómodo, a menudo es en estos periodos de espera que Dios está trabajando detrás de escena, preparándolo para lo que sigue. Confíe en que está orquestando cada detalle para su bien, incluso cuando no puede ver la imagen completa. Otra forma de navegar por momentos de confusión es reflexionar sobre las experiencias pasadas donde Dios vino por ti. Mire hacia atrás en los momentos en que no entendía por qué las cosas estaban sucediendo como estaban, solo para darse cuenta de que Dios tenía un plan mayor en movimiento. Estas reflexiones pueden fortalecer tu fe y recordarte que Dios nunca te ha dejado, incluso cuando su voluntad fue difícil de entender. El Salmo 77:11 nos anima: Recordaré los hechos del Señor. Sí, recordaré tus milagros de hace mucho tiempo. Recordar la fidelidad de Dios en el pasado puede ayudarte a confiar en Él en el presente. También es útil permanecer obediente a la palabra de Dios durante los tiempos confusos. Cuando no sabe qué más hacer, continúe siguiendo los principios e instrucciones que se encuentran en la Biblia. La obediencia a los mandamientos de Dios te mantiene alineado con su voluntad, incluso cuando su plan más amplio no está claro. A veces, es en los actos simples de la obediencia diaria que Dios comienza a revelar los próximos pasos para su vida. A medida que los sigas fielmente, las puertas comenzarán a abrirse, y el camino por delante se volverá más claro. La gratitud es otra herramienta poderosa para navegar por la incertidumbre. Cuando te enfocas en lo que Dios está haciendo en este momento, en lugar de lo que no entiendes, tu corazón comienza a cambiar. La gratitud te lleva al momento presente, permitiéndote reconocer las bendiciones de Dios incluso en medio de la confusión. 1 Tesalonicenses 5:18 nos recuerda: Da gracias en todas las circunstancias, porque esta es la voluntad de Dios para ti en Cristo Jesús. Al cultivar un corazón de agradecimiento, se posiciona para ver la mano de Dios en el trabajo, incluso cuando sus planes siguen sin estar claros. Una de las cosas más difíciles de hacer cuando no entiendes la voluntad de Dios es resistir el impulso de precipitarse por delante de Él. Es natural querer tomar el control cuando las cosas no tienen sentido, pero actuar por impaciencia puede llevarte más lejos del plan de Dios. Proverbios 19:2 advierte: El deseo sin conocimiento no es bueno, mucho más los pies apresurados extrañan el camino. Confía en que el tiempo de Dios es perfecto y evite tomar decisiones apresuradas por miedo o confusión. Por último, mantén tus ojos en la eternidad. A veces, estamos tan atrapados en el aquí y ahora que olvidamos la imagen más amplia del plan eterno de Dios. No todo tendrá sentido en esta vida, pero podemos confiar en que en la eternidad todo quedará claro. 2 Corintios 4:17-18 ofrece este estímulo. Para nuestros problemas ligeros y momentáneos nos están logrando una gloria eterna que los supera con creces a todos. Así que fijamos nuestros ojos en lo que se ve, sino en lo que no se ve, ya que lo que es lo que es visto es temporal, pero lo que no se ve es eterno. Cuando mantienes una perspectiva eterna, puedes confiar en que cada momento de confusión es parte de una historia mucho más grande que Dios está escribiendo para su gloria y tu bien. Si este mensaje le está ayudando a encontrar la paz en la incertidumbre, asegúrese de presionarlo como el botón y suscribirse. Comparta este vídeo con alguien que también puede estar luchando para comprender la voluntad de Dios. La voluntad de Dios no siempre es fácil, pero siempre es perfecta. Uno de los mayores conceptos erróneos sobre seguir la voluntad de Dios es que siempre será fácil o cómodo. Muchas personas creen que si están caminando en sintonía con Dios, todo encajará perfectamente sin mucha resistencia. Sin embargo, la realidad es que la voluntad de Dios a menudo requiere salir de su zona de confort, enfrentar desafíos y hacer sacrificios. Pero aunque no siempre es fácil, la voluntad de Dios siempre es perfecta, lo que significa que el resultado que tiene en mente es mucho mejor que cualquier cosa que pudiéramos haber planeado para nosotros mismos. Romanos 12:2 nos recuerda: no se ajuste al patrón de este mundo, sino que se transformarán por la renovación de su mente. Entonces podrá probar y aprobar lo que es la voluntad de Dios, su buena, agradable y perfecta voluntad. Este versículo destaca que la voluntad de Dios, aunque a veces difícil, siempre es buena y está diseñada para su último crecimiento y satisfacción. El viaje de seguir la voluntad de Dios a menudo incluye momentos de duda e incomodidad. Puede encontrarse en situaciones en las que se pregunta por qué Dios lo está llevando por un camino particular, especialmente cuando implica dolor o dificultad. Pero es en estos momentos de lucha que tu fe es refinada. Así como el oro se purifica a través del fuego, su crecimiento espiritual a menudo ocurre en tiempos de prueba. James 1,
2-4 nos alienta. Considéralo puro alegría, mis hermanos y hermanas, cada vez que enfrentan pruebas de muchos tipos, porque sabes que las pruebas de tu fe producen perseverancia. Deja que la perseverancia termine su trabajo para que pueda ser maduro y completo, sin falta nada. Los desafíos que enfrenta mientras sigues la voluntad de Dios no están destinadas a dañarte, sino que te dan forma a la persona que Dios te ha llamado a ser. Hay innumerables ejemplos en la Biblia de las personas que siguieron la voluntad de Dios, incluso cuando fue increíblemente difícil. Piense en Abraham, a quien se le pidió que dejara todo lo que sabía para seguir la orden de Dios, o Moisés, que tuvo que confrontar a Faraón y sacar a los israelitas fuera de Egipto. Ninguna de estas tareas fue fácil, pero ambas eran parte del plan perfecto de Dios. La obediencia de Abraham lo llevó a convertirse en el padre de muchas naciones, y el liderazgo de Moisés resultó en la liberación del pueblo de Dios. Sus historias nos recuerdan que la voluntad de Dios a menudo implica tomar pasos difíciles de fe, pero las recompensas son mucho mayores de lo que podemos imaginar. Otra razón por la que la voluntad de Dios no siempre es fácil es porque a menudo implica esperar. La paciencia es una virtud que a menudo se prueba al seguir el plan de Dios. Vivimos en un mundo que valora la gratificación instantánea, pero el tiempo de Dios es diferente. Él trabaja en una línea de tiempo que no siempre podemos entender. Y a veces, la parte más desafiante de su voluntad es simplemente esperar el momento adecuado. El Salmo 27:14 nos alienta. Espera al Señor. Sé fuerte. Te hace el corazón y espera al Señor. Durante estos periodos de espera, Dios a menudo te está preparando para lo que vendrá, incluso si no lo parece en ese momento. Es importante confiar en que sus retrasos no son negaciones, sino parte de su momento perfecto. Seguir la voluntad de Dios también puede ser desafiante porque a menudo va en contra del grano de la sabiduría mundana. La sociedad puede decirle que el éxito se define por la riqueza, el poder o la fama, pero la definición de éxito de Dios es muy diferente. Su voluntad puede llevarlo a tomar decisiones que parezcan contradictivas desde una perspectiva mundana. Es posible que sea llamado a renunciar a una carrera lucrativa para servir a los demás, o para entrar en un ministerio que requiera un gran sacrificio personal. Es posible que estas elecciones no tengan sentido para quienes te rodean, pero cuando confías en la voluntad de Dios, te das cuenta de que el verdadero cumplimiento proviene de hacer lo que Él te ha llamado a hacer, no lo que valora el mundo. También es importante reconocer que seguir la voluntad de Dios requiere una rendición total. Este puede ser uno de los aspectos más difíciles porque significa dejar ir sus propios deseos, planes y necesidad de control. Es natural querer aferrarse a su propia visión para su vida, pero Dios nos llama a entregarle todo. En Lucas 9:23, Jesús dice: «Quien quiera ser mi discípulo debe negarse a sí mismo y tomar su cruz a diario y seguirme». Tomar su cruz significa establecer su propia agenda y confiar en que los planes de Dios son mucho mejores que cualquier cosa que se le ocurra por su cuenta. Aunque seguir la voluntad de Dios es un desafío, es importante recordar que nunca nos pide que lo hagamos solos. Dios nos proporciona la fuerza y la gracia que necesitamos para enfrentar los desafíos que vienen con seguir su plan. Filipenses 4:13 nos recuerda: «Puedo hacer todo esto a través del que me da fuerza». Cuando confías en el poder de Dios en lugar del tuyo, puedes enfrentar cualquier obstáculo con confianza, sabiendo que Él está contigo en cada paso del camino. Otra clave para seguir la voluntad de Dios, incluso cuando es difícil, es mantener arraigada en la oración. La oración te mantiene conectado con el corazón de Dios y te ayuda a discernir su dirección, especialmente cuando el camino por delante no está claro. A través de la oración, puedes encontrar paz y seguridad, incluso en medio de las pruebas. Es a través de estos momentos íntimos con Dios que recibes la fuerza para seguir adelante, sin importar cuán difícil sea el viaje. También es esencial rodearse de una comunidad de creyentes de apoyo que pueda alentarlo en su caminata. A veces, cuando estás luchando por seguir la voluntad de Dios, es fácil sentirse aislado o abrumado. Pero tener personas en su vida que compartan su fe y pueden orar con usted, ofrecerle consejo y apoyarlo durante los tiempos difíciles puede marcar la diferencia. Eclesiastés 4:9-10 dice: «Dos son mejores que uno, porque tienen un buen retorno por su trabajo. Si cualquiera de ellos cae, uno puede ayudar al otro». En momentos difíciles, tener una comunidad puede levantarte y recordarte la fidelidad de Dios. Por último, es importante tener en cuenta la perspectiva eterna. Las luchas que enfrentas mientras sigues la voluntad de Dios son temporales, pero las recompensas son eternas. 2 Corintios 4:17-18 dice: «Porque nuestros problemas ligeros y momentáneos nos están logrando una gloria eterna que los supera con creces a todos. Así que fijamos nuestros ojos no en lo que se ve, sino en lo que no se ve, ya que lo que se ve es temporal, pero lo que no se ve es eterno».
Cuando te enfocas en el panorama general del plan eterno de Dios, se hace más fácil soportar los desafíos que conlleva seguir su voluntad. Sabes que tus sacrificios, luchas y obediencias son parte de algo mucho más grande de lo que puedes ver en el momento presente. Si estas ideas lo alentan, asegúrese de compartir este vídeo con alguien que lo necesite. No olvides que me gusta y suscribirte para mantenerte conectado para obtener más mensajes edificantes. Orando para comprender la voluntad de Dios, paso a paso. Una de las formas más poderosas de discernir la voluntad de Dios es a través de la oración. La oración no es solo un ritual o un conjunto de palabras. Es una conversación íntima con Dios donde puedes derramar tu corazón, buscar orientación y escuchar su dirección. Pero comprender la voluntad de Dios a través de la oración requiere algo más que simplemente pedir lo que quieres. Implica alinear tu corazón con el suyo, ser paciente en la espera y aprender a escuchar las formas en que Dios te habla. Filipenses 4, 6-7 nos alienta. No estén ansiosos por nada, pero en cada situación, por oración y petición, con acción de gracias, presente sus solicitudes a Dios. Y la paz de Dios, que trasciende toda comprensión, protegerá sus corazones y tus mentes en Cristo Jesús. Cuando te acercas a la oración con un corazón listo para someterse a la voluntad de Dios, te abres a recibir su paz y dirección. El primer paso para orar para comprender la voluntad de Dios es comenzar con un corazón de rendición. Antes de pedirle dirección a Dios, es crucial estar dispuesto a seguir a donde sea que guíe, incluso si no es lo que inicialmente querías o esperabas. La verdadera oración requiere que liberes tus propios planes y deseos, colocándolos en las manos de Dios y diciendo: Señor, tu voluntad se hará, no el mío. Jesús modeló esto perfectamente en el jardín de Getsemane cuando rezó en Mateo 26, 39. Mi Padre, si es posible, que me quiten esta copa. Sin embargo, no como yo lo haré, sino como tú. Este tipo de rendición a menudo es difícil, pero es la base de comprender la voluntad de Dios. Se trata de confiar en que Dios sabe lo que es mejor para ti, incluso cuando es difícil ver en el momento. Una vez que te hayas rendido, el siguiente paso es ser persistente en tus oraciones. Discernir la voluntad de Dios no siempre es instantánea. A veces, requiere una comunicación continua con Él. No se desanime si las respuestas no vienen de inmediato. Lucas 18, 1-8 cuenta la parábola de la viuda persistente, que seguía regresando al juez injusto hasta que ella recibió justicia. Jesús compartió esta historia para recordarnos que debemos rezar siempre y no rendirnos. La persistencia en la oración demuestra la fe. Y la fe es lo que permite a Dios moverse poderosamente en tu vida. Sigue buscándolo, confiando en que revelará su voluntad en su momento perfecto. Además de la persistencia, es esencial abordar la oración con un espíritu de escucha. La oración no se trata solo de hablar con Dios, sino que también se trata de estar quieto y escuchar su respuesta. Este puede ser uno de los aspectos más desafiantes de la oración porque requiere paciencia y un corazón tranquilo. El Salmo 46, 10 nos recuerda: esté quieto y sepa que soy Dios. En el ajetreo de la vida, encontrar tiempo para estar quieto y escuchar la voz de Dios puede sentirse imposible, pero es en el silencio que Dios a menudo habla más fuerte. Asegúrese de forzar el tiempo en el que simplemente pueda sentarse en la presencia de Dios, sin distracciones, y dejar que guíe sus pensamientos. Mientras rezas, también es importante buscar confirmación de la palabra de Dios. La Biblia es una de las principales formas en que Dios nos habla, y está lleno de sabiduría y orientación para cada aspecto de la vida. Cuando no estés seguro de la voluntad de Dios, recurra a las Escrituras para obtener dirección. 2 Timoteo 3:16 dice: todas las Escrituras están respaldadas por Dios y es útil para enseñar, reprender, corregir y entrenar en justicia. Mientras lee la Biblia, pídale al Espíritu Santo que ilumine pasajes que hablan de su situación. A menudo encontrarás que Dios usa escrituras específicas para confirmar la dirección que quiere que tomes. Otro paso para orar por la voluntad de Dios es prestar atención a las circunstancias de su vida. A veces, Dios usa las situaciones que enfrenta para guiarte. Cuando ore, pídale a Dios que lo ayude a ver cómo sus circunstancias actuales podrían ser parte de su plan. Es importante tener en cuenta que no todas las situaciones son una señal directa de Dios, pero cuando caminas de cerca con Él, puede usar incluso los eventos más pequeños para señalarte en la dirección correcta. Busque puertas que Dios esté abriendo o cierre, y pídele que le dé discernimiento al reconocer estas oportunidades. Dios a menudo habla a través de otras personas, así que no dudes en pedir oración y sabiduría de amigos o mentores de confianza. Proverbios 11:14 dice: donde no hay orientación, un pueblo cae, pero en una gran cantidad de consejeros hay seguridad. Al rodearte a otros creyentes que están comprometidos a buscar la voluntad de Dios,
puede proporcionar una visión adicional y confirmación de lo que Dios está tratando de mostrarte. Estas personas pueden rezar con usted, ofrecer consejos de sus propias experiencias y ayudarlo a mantenerse firme en su fe mientras espera las respuestas de Dios. Un aspecto crucial de orar por la voluntad de Dios es ser paciente con el proceso. Vivimos en un mundo que valora las respuestas instantáneas, pero el tiempo de Dios no funciona en nuestro horario. A veces, la demora es porque Dios te está preparando para lo que vendrá, o está trabajando de una manera que aún no puedes ver. Isaías 40:31 nos alienta. Pero aquellos que esperan en el Señor renovarán su fuerza. Se montarán con alas como las águilas, correrán y no estarán cansados, caminarán y no se desmayarán. Confiar en el momento de Dios y continuar orando durante la temporada de espera es una demostración de fe. La gratitud es otra parte poderosa de la oración que ayuda a alinear tu corazón con la voluntad de Dios. Cuando te tomas el tiempo de agradecer a Dios por lo que ya ha hecho en tu vida, cambia tu enfoque de lo que no sabes a lo que sí sabes, que Dios es fiel. 1 Tesalonicenses 5:18 nos recuerda: da gracias en todas las circunstancias, porque esta es la voluntad de Dios para ti en Cristo Jesús. Al cultivar un corazón de gratitud, te posiciona para recibir la voluntad de Dios con alegría, independientemente del resultado. A medida que reza para entender la voluntad de Dios, es importante estar abierto a lo inesperado. A veces, las respuestas de Dios vienen de formas que no anticipó. Sea flexible y esté dispuesto a salir con fe, incluso si significa cambiar sus planes o ir en una dirección que no haya considerado. Isaías 55:8-9 nos recuerda: porque mis pensamientos no son tus pensamientos, ni son tus caminos mis caminos, declara el Señor. Como los cielos son más altos que la tierra, también son mis caminos más altos que tus caminos y mis pensamientos que tus pensamientos. Confía en que Dios sabe lo que es mejor, incluso cuando su voluntad sorprende tú. Si este mensaje lo está ayudando a conectarse con el plan de Dios para su vida, asegúrese de que me guste este vídeo y compartirlo con alguien que pueda usar aliento hoy. Suscríbase para obtener más información espiritual para guiar su viaje. ¿Dios está guiando tus pasos? ¿Cómo discernir su dirección? Discernir si Dios está guiando sus pasos a veces puede sentirse desafiante, especialmente cuando se enfrenta a decisiones difíciles o circunstancias inciertas. Sin embargo, hay señales claras y formas de reconocer cuando Dios dirige activamente su camino. Proverbios 3:5-6 proporciona la base. Confía en el Señor con todo tu corazón y no se inclina en tu propio entendimiento. En todas tus formas, someter a Él, y Él hará tus caminos rectos. Cuando alineas tu corazón con Dios y la confianza en su sabiduría, Él guiará tus pasos, incluso cuando el camino por delante parece poco claro. La clave es aprender a reconocer cómo Dios está trabajando en su vida y cómo discernir su voz en medio del ruido de la vida diaria. Una de las formas más claras de discernir la dirección de Dios es a través de la paz. Dios a menudo proporciona un sentido de paz sobre una decisión o una situación en la que te está guiando. Esta paz no significa necesariamente que todo sea fácil, pero sí significa que sentirá una calma y garantía interna, incluso cuando las circunstancias son desafiantes. Filipenses 4:7 promesas. Y la paz de Dios, que trasciende toda comprensión, protegerá sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. Cuando camine en la voluntad de Dios, experimentará esta paz, que sirve como una confirmación de que está en el camino correcto. Otra señal importante de que Dios está guiando sus pasos es la apertura y el cierre de puertas en su vida. A veces, Dios hará ciertas oportunidades a disposición del cierre de otros. Es crucial prestar atención a estos signos y estar dispuesto a cruzar las puertas que abre, incluso si lo llevan a lo desconocido. Por otro lado, si Dios está cerrando puertas, puede ser una señal de que tiene algo mejor para ti en otro lugar. Apocalipsis 3:7 nos recuerda que Jesús abre puertas que nadie puede cerrar, y cierra las puertas que nadie puede abrir. Confiar en estos momentos de intervención divina te ayuda a mantenerte alineado con el plan de Dios. La guía de Dios también es evidente cuando sientes un cambio en tus deseos. A medida que te acercas a Dios, tu corazón comenzará a reflejar sus deseos. El Salmo 37:4 dice: déjate del Señor, y Él te dará los deseos de tu corazón. Esto no significa que Dios te dé todo lo que quieres, sino que Él transforma tu corazón para que comiences a desear las cosas que quiere para ti. Si encuentra que sus prioridades y pasiones están cambiando de manera que se alinee con la palabra de Dios, es una buena indicación de que está guiando sus pasos. En las Escrituras se encuentra un aspecto crucial de la guía de Dios discernente. La Biblia está llena de principios y ejemplos que pueden ayudarlo a comprender la voluntad de Dios para su vida. Cuando no esté seguro de una decisión, gire a la palabra para obtener dirección. Hebreos 4:12 nos recuerda: porque la palabra de Dios está viva y activa.
más agudo que cualquier espada de doble filo. Penetra incluso para dividir el alma y el espíritu, las articulaciones y la médula. Juzga los pensamientos y actitudes del corazón. Mientras lee la Biblia, pídale a Dios que le revele su voluntad a través de versos o historias específicas que hablan de su situación. La oración es otra herramienta vital para discernir la dirección de Dios. No es suficiente pedirle orientación a Dios. También debes estar dispuesto a escuchar su respuesta. La oración es una conversación bidireccional donde hablas con Dios y luego permites que el espacio para que te hable. Santiago 1:5 nos anima. Si alguno de ustedes carece de sabiduría, debes preguntarle a Dios, que da generosamente a todos sin encontrar fallas, y se lo darán. Tómese el tiempo en oración no solo para solicitar orientación, sino para escuchar las formas en que Dios puede estar dirigiendo sus pensamientos y acciones. Dios también usa a otras personas para guiarnos. A menudo, colocará individuos sabios y piadosos en su vida para ofrecer consejos y ideas. Proverbios 3:22 dice: los planes fallan por falta de asesoramiento, pero con muchos asesores tienen éxito. Si se enfrenta a una decisión y no está seguro de si es parte del plan de Dios, busque el consejo de mentores espirituales de confianza. Pueden ayudar a confirmar si Dios está liderando a usted en una dirección particular y ofrece oraciones de apoyo mientras discernirá su voluntad. Presta atención a las oportunidades que se te presentan. Cuando Dios está guiando sus pasos, a menudo orquesta circunstancias que se alineen con su plan para su vida. Estas oportunidades pueden venir en forma de ofertas de trabajo inesperadas, relaciones o invitaciones para servir de nuevas maneras. Si bien no todas las oportunidades son de Dios, muchos se alinearán claramente con lo que Él te ha estado hablando en oración o por las Escrituras. Cuando surjan estas oportunidades, solicite discernimiento para saber si son parte de la dirección de Dios. A veces, la guía de Dios puede implicar llevarlo fuera de su zona de confort. Una forma de reconocer si Dios está guiando sus pasos es cuando se siente llamado para dar un paso de fe que lo desafía a crecer. Esto puede ser intimidante, pero a menudo es a través de estos audaces actos de fe que Dios hace su mayor trabajo en y a través de nosotros. Justo cuando Peter tuvo que salir del bote para caminar sobre el agua, es posible que deba salir a lo desconocido, confiando en que Dios te sostendrá. Mateo 2:29 muestra la fe de Pedro cuando Jesús le dijo que venía, y Pedro pisó el agua, sabiendo que su confianza en Jesús lo mantendría a flote. Dios también habla a través de la convicción del Espíritu Santo. Cuando estás a punto de tomar una decisión, el Espíritu Santo puede provocarte con un sentido de convicción, ya sea alentándote a proceder o advertirte que te hagas una pausa. Este sentido interno de convicción es un poderoso indicador de si está alineado con la voluntad de Dios. Juan 4:13 dice: pero cuando Él, el Espíritu de la verdad, viene, Él te guiará hacia toda la verdad. El Espíritu Santo siempre está disponible para guiarte, por lo que es importante mantenerse sensible a sus indicaciones. Finalmente, confíe en que la guía de Dios siempre provocará el crecimiento espiritual. Cuando Dios está dirigiendo sus pasos, no solo lo lleva a un destino, sino que lo está transformando a lo largo del viaje. Mientras sigues su ejemplo, crecerás en la fe, la paciencia y el carácter. Romanos 5:3-4 nos recuerda: no solo, sino que también gloremos en nuestros sufrimientos, porque sabemos que el sufrimiento produce perseverancia. Perseverancia, carácter. Y carácter, esperanza. Cuando notas que seguir la voluntad de Dios te está causando crecer en estas áreas, es una señal de que está guiando activamente tu vida. Si estas ideas lo están ayudando a discernir la dirección de Dios, no olvide que me guste este vídeo y suscribirse para obtener un contenido más alentador. Comparta esto con alguien que pueda beneficiarse de comprender cómo Dios podría estar guiando sus pasos. A medida que llegamos al final de este viaje para comprender la voluntad de Dios, recuerde que sus planes para usted siempre son perfectos, incluso cuando el camino se siente incierto. Confíe en su guía, busque en oración y permita que su paz llene su corazón a medida que avanza. Si este mensaje ha resonado con usted, y si está listo para continuar caminando con fe, no se pierda el contenido más inspirador. Presione ese botón de suscripción, como este vídeo, y compártelo con alguien que pueda necesitar aliento hoy. Crecemos juntos en el amor y el propósito de Dios. Deje sus pensamientos y oraciones en los comentarios a continuación. Estamos juntos en este viaje.